Aquí presentes, señoras, señores, compañeros en esta mesa, muy buenas tardes a todos ustedes. Estoy muy agradecido por la invitación que ustedes me hicieron para acompañarles esta tarde en la presentación del libro La música de la resistencia, acordes de la memoria. En este libro ustedes recogen testimonios de la experiencia vivida en los años del conflicto armado interno. Su lectura me resultó familiar, cercana. Constaté con agrado que todo lo narrado en el libro corresponde a la verdad. Ustedes hablan de su propia experiencia dolorosa en grado máximo y ofrecen un ejemplo de gran valor. Por la unión y la organización simbolizadas en el instrumento musical de la marimba, ustedes salvaron la vida. El libro resalta cuánto les ayudó la organización de sus comunidades y el profundo sentido de unidad entre ustedes, no solo para salvar la vida ante la persecución de la cual fueron objeto planificado de parte del ejército de Guatemala, sino para resistir mejor, mantener viva la esperanza y luego emprender acciones y demandas legítimas ante el Estado que les llevaron hasta el logro de asentamientos definitivos en lugares elegidos en diversas partes del país. Ningún otro grupo afectado por el conflicto armado interno, a mi juicio, pudo reaccionar de una forma tan eficaz como ustedes. Su organización y su espíritu de unión se mantienen aún vivos. Felicitaciones. También quiero agradecerles la posibilidad que se me ofrece para que yo exprese mi propia experiencia con la CPR como obispo de Quiché desde los años 1987 a 2002. Esta comienza el mismo día de mi ordenación de obispo en Roma, de manos del Papa Juan Pablo II, el 6 de enero de 1987. Por eso traje la foto, no es para que me vean, ¿sí? Y que vean al Papa, vean las manos entrecruzadas. ¿Las ven? Ahí el Papa estaba hablando de ustedes. Me dijo, usted es Julio Cabrera, usted es ahora el obispo de Quiché, sucesor de Juan Gerardi. En su diócesis ha habido mucha violencia, muchos asesinatos, varios sacerdotes asesinados, muchos catequistas también. Hay mucha gente desplazada y refugiada en México y también dentro del país. Y entonces me dijo estas palabras que se convirtieron en programa para mí. Le encomiendo la reconstrucción de esta diócesis y la atención cercana a los desplazados y refugiados. Ustedes se imaginan lo que uno siente cuando oye esas palabras. Un año después, después de a los 15 días después de la ordenación, tomé posesión de la diócesis de Quiché. Un año después, en 1988, algunos obispos de la región más afectada por el conflicto visitamos a los refugiados en Chávez. Ahí hablamos con los refugiados, pero al mismo tiempo un grupo de la CPR de Ixcán salió a México para hablar expresamente conmigo y pedirme la asistencia espiritual de un sacerdote como él. Y autoricé esa petición
y nombré al padre Ricardo Falla para que los acompañara. De esa manera comenzó mi relación con la CPR. Comencé con el Estado. De ninguna parroquia estuve también informado como de esta. Esto fue creando una relación muy estrecha entre las comunidades de población de resistencia, aquí también la CTR de la Sierra, sus catequistas y el obispo. Al año siguiente, en junio de 1989, tuve la primera reunión con el padre Ricardo y los catequistas de la CTR de Mixcán. En esa ocasión no pudo llegar un catequista Marcelino, que ustedes recordarán, porque había ido precisamente en un viaje a la CTR de la Sierra y estaba enfermo. Entonces él grabó un cassette en el cual me describe como testimonio personal lo que pasaba en la CTR de la Sierra. Ese cassette para mí se convirtió como en una palabra que a través de este catequista Dios me decía a mí mismo. Y Marcelino terminaba su plática conmigo diciéndome más o menos estas palabras. Que yo, como su pastor y la misma diócesis de Quiché, les ayudáramos a salir a la luz. Me señalaba una tarea inmensa que no podía realizar solo. Y aquí quiero para ustedes señalar 10 acciones concretas que tuvimos desde Quiché con relación a la CPR de Mixcán y en este caso sobre todo de la CPR de la Sierra. Primera acción, comunicación por medio de la radio Quiché. La homilía dominical permitió que estas comunidades se dieran cuenta que el obispo las seguía con interés. Segunda acción, el primer viaje a pie a Amaché. No es fácil describir lo que eran estos viajes que duraban fácilmente 3-4 días a pie. Fuimos con el barco de Chapul y algunos acompañantes de chiles. Entramos en contacto con población de la CPR de la Sierra capturada por el ejército. Este viaje no fue bien comprendido. Se interpretó como si fuera un apoyo al ejército, pero en realidad la población visitada comprendió muy bien que la visita era a ellos. Y esta era la única forma de abrirnos camino del sur hacia el norte. Tercera acción, esto es importante. Nos tocó presentar a quienes había que dar la declaración de la primera asamblea de la CTR ante el gobierno y los pueblos del mundo. Esto fue publicado en Prensa Libre el 7 de septiembre de 1990. Lo digo con fundamento. La víctima de este comunicado fue Mirna Machan, que no tenía directamente nada que ver con este comunicado. La cuarta acción fue la primera visita en helicóptero como obispo de Quiché junto con la comisión multipartita. Lo recordarán muy bien. También acompañó a Monseñor Massini representando a la Conferencia Episcopal de Guatemala. ¿Cuál fue el propósito de esta visita? Fue precisamente verificar el carácter civil de las comunidades que estaban en esa región. Y creo que fue muy importante que en esa visita, por cierto, recordarán, yo casi veo algún rostro que todavía recuerdo tocando la marimba en la noche que estuvimos allá, manifestando después de un día de haber escuchado cosas tan dolorosas,
oír el acorde de la marimba y bailar junto con todos los que estábamos ahí. Por cierto, esta noche dormí en un espacio junto con los niños más pequeños de esa región. Fue algo muy bello. Pero lo importante de esa visita fue que en ella se nos pidió realizar una próxima visita, pero ahora no en helicóptero, sino a pie. Y esa visita iba a ir del sur al norte y tenía como finalidad el poder salir de la CPR para visitar a sus pueblos. En esa ocasión fue cuando nos acompañaron acompañantes internacionales, algunos religiosos y muchas otras iglesias que fueron dándonos ese apoyo. Entonces, fruto, o digamos fruto, no, en consecuencia de este viaje fue precisamente en Quiché el asesinato de Julio Quevedo. El quinto punto es el apoyo por el reconocimiento civil ante el presidente Jorge Serrano Elías. Lo paso rápidamente porque fue una conversación en la cual me acusaban de estar apoyando a la guerrilla, porque en la CPR estaba el padre Ricardo y él había escrito el libro Masacres de la Selva. Muy importante es el siguiente punto: la tierra. Algunos miembros de la CPR del ISCAN son las primeras en presentarme la solicitud de obtener escrituras que les dieran el derecho a recuperar las tierras de la cooperativa ISCAN Grande Guerrero. En pocas palabras, quiero decir que eso se logró. En relación, tierra de nuevo, en una negociación entre CPR de la Sierra y comités pro tierra de Chabú. Con la mediación de la diócesis se resuelve también este problema, obteniendo una finca para ellos. Siguiente paso, mira más a Listán, pero fue la recuperación de las 586 caballerías destinadas a 2.000 socios para los socios de la cooperativa y miembros de la CPR de Listán. El punto clave para resolver ese problema fue también la obtención de una finca para las 300 familias llevadas por el ejército y que ocupaban esas tierras. El otro punto importante de la diócesis a favor de las comunidades de operación y resistencia, aunque no solo para ellas, fue el trabajo hecho desde la diócesis con la recuperación de la memoria histórica y, como saben, la víctima de este trabajo, después de haber presentado la sistematización en el libro Guatemala, en los libros Guatemala Nunca Más, fue el asesinato de Monseñor Juan Gerardo. El octavo punto es los testimonios presentados en el reino. Hubo voces que los negaron, diciendo que eso era invento de la iglesia. Por esa razón nos vimos obligados en la diócesis a realizar exhumaciones de personas, especialmente de la CPR en Nemán, en julio de 1991, excavando 72 fosas, encontrando 114 personas y la posterior inhumación en Nemán, cuya misa yo mismo presidí en la iglesia parroquial. La penúltima acción es el programa de salud mental para las viudas, personas que habían sufrido durante el conflicto y que eran atendidas por la hermana Bárbara Ford y su equipo. Esta hermana, misionera de la Caridad de Nueva York,
Michelle. El fruto, otra vez, perdón, no fruto, la consecuencia de ese trabajo fue el asesinato